Mi esposa propuso terminar nuestro matrimonio por 2 semanas para poner a prueba el matrimonio, así que me separé definitivamente y dije, una verdadera pareja nunca pensaría en esto, espero que estéis contentos con vuestra elección. Eso me afectó más que cualquier traición física, fue la duda disfrazada de propuesta. Me negué a aceptar la vida como un plan B y me fui, llevándome conmigo el dolor y la dignidad. Ella pensó que tenía tiempo, pero el tiempo ha demostrado que el amor que necesita ser probado ya está condenado. Conocí a alguien que no cuestiona el nosotros, que me elige sin pausas ni comas. Ella, a su vez, vio que la libertad que anhelaba venía con soledad y arrepentimiento. Meses después, me buscó buscando perdón. Y se lo di. No para devolverlo, sino para seguir adelante con facilidad. El amor medido por las pruebas no sostiene un futuro. Hoy ella carga con el «y sí». Yo cargo con la paz. Y aunque el dolor ya estaba latente ahí, en esa propuesta aparentemente madura de tomarnos un respiro, lo que en realidad me pedía era un respiro del compromiso, un respiro de la vida en pareja, como si nuestro matrimonio fuera una película en la que ella pudiera exprimirse, pausa, vive otra historia y luego regresa y presiona jugar como si todo pudiera seguir intacto. Pero no era una película. Era mi vida. Era mi amor. Y así, desde el momento en que me miró a los ojos, con esa falsa calma de quien ya ha tomado una decisión, y dijo, es solo un rato, ya veremos cómo nos sentimos, comprendí que algo había muerto. Quizás era respeto. Quizás era su amor por mí. O, quién sabe, mi propio amor por alguien que ya no me veía como un refugio, sino como una prisión. Intenté comprender. Juro que lo hice. En silencio, escudriñé nuestros recuerdos como quien busca el rastro de una grieta, algo que justificara el punto al que habíamos llegado. Pero no había nada concreto, ningún episodio evidente, solo el sutil desgaste que se cuela por las grietas, que crece cuando se deja desatendido y que se apodera de un hogar incluso cuando las paredes siguen en pie. En los días siguientes, ella sonrió como si sintiera alivio. Por dentro, me desmoronaba en silencio. Fingir ser normal se convirtió en mi nuevo talento. Y mientras ella fantaseaba con la libertad, yo descubrí el amargo sabor del rechazo silencioso. Como si el simple hecho de ella, querer ese tiempo ya era la respuesta que no quería escuchar. El tiempo transcurría lentamente. El dolor era lento pero constante. Como una fiebre baja que no te deja inconsciente, sino que te consume por dentro. Intenté evitar alimentar mi orgullo, pero a lo que ella llamaba autoconocimiento, yo solo podía llamarlo abandono. En el fondo, lo sabía, ella no quería pensar sola. Quería sentir algo más, con alguien más. Quizás ni siquiera lo sabía conscientemente, pero ya no me veía como una certeza. Yo era solo un tal vez. Y cuando te conviertes en el tal vez de alguien que una vez fue tu certeza, todo se hace añicos. No le pregunté con quién estaba. No quería saber si había alguien más. En el fondo, todo el que ha sido traicionado lo siente. La traición comienza mucho antes del roce de otra piel. Empieza en la mirada distante, el beso ingrávido, la ausencia de añoranza. La traición reside en la propuesta que me hizo. Y ahí, en esa propuesta de separación temporal, ya me había dejado. El resto fue solo la formalidad del fin. Y aún así, me llamó. Dijo que necesitaba tiempo. Que estaba confundida. Que lo sentía. Como si, lo siento, fuera suficiente para mantener unido un hogar que ella misma había derrumbado por la duda. Me encerré en mi silencio. Ella se fue de casa. Yo me quedé. Con las paredes, con los recuerdos, con la ropa en el armario y su aroma en las sábanas. Cada rincón me contaba una historia que ya no tenía sentido. Y entonces decidí, si alguien pide tiempo para decidir si todavía te ama, la respuesta ya está dada. El amor, cuando es real, no se cuestiona. No se pone a prueba. El amor verdadero no necesita ensayo. Simplemente sucede, o no. Ella quería distancia para ver si me quería de vuelta. Pero yo no acepté ser una opción. Cuando se dio cuenta de que no lucharía por algo a lo que ella misma había renunciado, se quedó atónita. Me llamó, abrió la puerta, intentó convencerme de que aún había tiempo. Pero no lo había.
porque el amor no muere con un grito. Muere con el silencio de quien ya se ha rendido. Y ahí estaba yo, incluso sangrando por dentro, ya había renunciado a esperar a que me eligiera de nuevo. No se ruega para ser una prioridad. No se espera a alguien que decidió irse. Su tiempo se convirtió en mi decisión. Y fue entonces cuando, por primera vez en mucho tiempo, me elegí a mí misma. No fue fácil. Ningún dolor se cura jamás. Hubo noches en las que la almohada se convirtió en un refugio. Mañanas en las que levantarme parecía una falta de respeto al dolor que aún latía. Pero algo dentro de mí sabía que, esta vez, no volvería atrás. Porque el amor que necesita ser probado ya ha fracasado. Y en el fondo, por mucho que doliera, había paz al saber que no me había traicionado para retener a alguien que ya no me consideraba completo. Mientras ella experimentaba su libertad, yo reaprendí a respirar. Y en esa respiración descubrí, el dolor también sana. Y el duelo también libera. Fue en este interludio, el tiempo en que todo parece estancado, que conocí a alguien. No de la forma tan radical que se ve en las películas. Sucedió lentamente. Con respeto. Con preguntas sencillas y una presencia genuina. No me pidió tiempo. No me planteó dudas. Me eligió. Así de simple. Sin pausas, sin comas. Y en esta elección constante, comprendí lo que nunca tuve realmente, alguien que me veía como el destino, no como una elección temporal. Alguien que me respetaba incluso en mi dolor. Y tal vez, solo tal vez, fue necesario perder para descubrir lo que significa ganar de verdad. Meses después, la otra chica regresó. Con los ojos pesados, la voz temblorosa, el alma marcada por el arrepentimiento. Dijo que me extrañaba. Que había sido un error. Que pensaba en mí todos los días. Y le creí. Porque el verdadero arrepentimiento tiene una voz específica. La voz de quien se da cuenta de que ha perdido algo que no volverá. Pero allí, ante ella, no lloré. No grité. No la acusé. Solo sonreí, como quien ya no sangra, y dije, te perdono. Y lo hice. Pero no para volver. Perdoné para seguir adelante. Ligera. Sin cargas. Sin rencor. Hoy, ella lleva el easy como una cicatriz invisible. Yo llevo la paz de quien no se dejó llevar por la duda. Somos amigos, sí. Pero hay un abismo entre quienes esperan el amor y quienes ya lo han encontrado. Nunca hemos sido los mismos. Porque el amor que necesita ser puesto a prueba no sobrevive al impacto de la decisión. Y cuando alguien te pide tiempo, quizás el tiempo sea justo la respuesta. Pero lo que me confesó en ese último encuentro, fue lo que me confirmó que, aunque quisiera, nunca podría volver atrás. Y eso es lo que lo cambia todo. Porque allí, en ese momento, comprendí que amar también es saber seguir adelante. Incluso cuando el corazón aún recuerda. Incluso cuando la memoria insiste. Y quizás lo más curioso de todo, es lo que descubrió después de perderme. Algo que ni siquiera ella esperaba. Algo que, si hubiera llegado antes, podría haberlo cambiado todo. Pero ahora, es demasiado tarde. ¿Quieres saber qué era? Bienvenidos al canal. Aquí, hacer trampa no tiene glamour, solo consecuencias. Todas las historias que escucharás son ficticias, pero los sentimientos, son reales. Nuestro objetivo es claro, mostrar cómo la traición corroe, destruye y cambia vidas para siempre. Si valoras el amor verdadero, estás en el lugar indicado. Ahora respira hondo, y prepárate para escuchar una historia, chocante, intenso e inolvidable. Lucas y Elena se conocieron una tarde de sábado cualquiera, en una cafetería escondida entre dos calles arboladas de un barrio residencial, donde la rutina siempre parecía ralentizarse. No era una reunión programada ni planeada. El arquitecto, esperaba a un cliente que cancelaría a última hora. Ella, profesora de literatura, buscaba refugio del pesado silencio en casa tras una semana agotadora de clases y corrección de exámenes. Se sentaron juntos, separados solo por una mesa vacía, y el destino, o quizás la casualidad de encontrar a alguien en el momento justo, hizo que compartieran la misma mirada distraída cuando el camarero confundió sus pedidos.
Lucas sonrió cortésmente, Elena respondió con un leve saludo, y en ese gesto contenido yacía la semilla de algo que, aunque ninguno de los dos lo supiera aún, duraría años. La relación creció lentamente, como un árbol que no necesita apresurarse para florecer. Ninguno de los dos se dejaba llevar por impulsos ciegos ni promesas grandilocuentes. Había cierta madurez emocional en ambos, nacida de decepciones previas y un simple deseo, vivir una vida tranquila, sin juegos. Lucas era metódico, observador, con un sentido del humor que siempre aparecía en los momentos oportunos, rompiendo la tensión con comentarios desenfadados y sonrisas sinceras. Elena, en cambio, era intensa en sus sentimientos, más impulsiva que él, apasionada por las palabras, las personas y la idea romántica de que el amor podía, de hecho, ser una construcción segura. A pesar de sus diferencias, existía un respeto poco común entre ellos, una especie de admiración silenciosa que crecía el uno con el otro, como si se enamoraran más de quién era el otro que de la imagen proyectada al principio de su relación. Vivían en un apartamento sencillo pero encantador en el último piso de un edificio sin ascensor. Era pequeño, con paredes claras y ventanas que captaban la luz del atardecer. Su rincón favorito era el balcón, donde un sofá desgastado servía de escenario para conversaciones nocturnas, copas de vino y planes de futuro. En ese balcón, Lucas hablaba de los proyectos que quería desarrollar, de las casas que soñaba diseñar para familias enteras. Elena, descalza y con la cabeza apoyada en su hombro, soñaba con escribir un libro con historias que dieran sentido a la gente común. Eran planes reales y alcanzables, y quizás por eso eran tan hermosos. Nunca fueron una pareja que presumiera de felicidad. Al contrario, eran serenos. Tenían sus días buenos y malos, como cualquier otra pareja. Discutían, a veces en voz alta, a veces en silencio, pero nunca dormían sin mirarse a los ojos antes de apagar la luz. Sus amigos los veían como un ejemplo de compañerismo. No por su perfección, sino por su visible complicidad, el cariño que se demostraban hasta en los detalles más pequeños. Los cumpleaños siempre iban acompañados de cartas escritas a mano. Los aniversarios se celebraban con sencillez, pero nunca con despreocupación. Cultivaron la costumbre de preguntar, ¿qué tal tu día?, y escuchar atentamente la respuesta. Con el tiempo, llegaron responsabilidades más serias, comprar un coche, decidir si tener hijos, sus primeros viajes como pareja comprometida. Elena dudaba sobre la maternidad, y Lucas, siempre respetuoso, decía que todo tenía su tiempo. Esta dulzura suya la hacía sentir segura. Ella, a su vez, lo animaba en todo. Cuando él quiso dejar su antigua oficina y abrir su propio estudio de arquitectura, ella fue la primera en decirle que confiaba en él. Esta confianza mutua fue la columna vertebral de su relación. En los primeros años, casi no había dudas. Todo se decidía entre los dos. La rutina se compartía con facilidad. Lucas cocinaba mejor, así que se hizo cargo de la cocina. Elena se encargaba de las facturas y de la compra. Los domingos, leían libros juntos en la sala, a veces cada uno el suyo, a veces en voz alta, compartiendo historias. Las fotos de la estantería mostraban sonrisas que no parecían forzadas. Había algo genuino allí, algo que muchos buscaban y pocos encontraban. Pero, como toda historia que empieza demasiado bien, también hubo silencios que crecieron lentamente, casi imperceptiblemente. Empezaron con horarios inconsistentes, reuniones que se extendieron más allá de lo esperado, cenas que antes eran sagradas pero se convirtieron en meros asuntos apresurados. El amor seguía existiendo, pero la vida cotidiana empezó a dictar las reglas. Elena empezó a sentirse inquieta, aunque no sabía exactamente por qué. Había noches en las que yacía junto a Lucas, e incluso con su cuerpo tan cerca, se sentía distante. Él, en cambio, se estaba distrayendo demasiado con el trabajo. La nueva empresa exigía energía, atención y concentración. Echaba de menos las largas conversaciones en el balcón. A veces, él ni siquiera notaba su silencio. Los mensajes de mediodía se volvieron menos frecuentes y los besos de buenos días más apresurados. Era como si algo delicado hubiera cambiado, y aunque ambos lo sabían, fingían que no era serio. Al fin y al cabo, aún había cariño. Aún había amor. Solo estaban cansados. Solo necesitaban tiempo. Eso se dijeron cuando, finalmente, la incomodidad se transformó en palabras.
Fue en ese momento que la pareja entró en una fase más sensible. No fue una pelea. Fue una ausencia. No hubo traición, solo distracción. Sus amigos más cercanos lo comprendieron, pero prefirieron no interferir. Elena se refugiaba más en los libros y el café con sus compañeros de clase. Lucas pasaba más tiempo en la oficina. Las cenas de los sábados, que antes compartían religiosamente, comenzaron a cancelarse. Cada uno encontró excusas, compromisos, cansancio. Y, sin embargo, lo intentaron. Siguieron intentándolo. Porque creían que toda relación pasa por etapas difíciles. Porque aún había amor. Y a eso se aferraban. Hasta que una conversación, en una mañana aparentemente normal, lo cambiaría todo. Lucas llegó de la panadería con su pan favorito, como hacía años. El día era soleado y reinaba un silencio reconfortante en la cocina mientras se preparaba el café. Fue entonces cuando Elena, con la mirada fija en la taza que tenía en las manos, dijo: ¿Alguna vez has pensado en que nos tomemos un descanso? La frase salió con la naturalidad de quien la ha ensayado muchas veces. Lucas tardó unos segundos en procesarla. Le preguntó con calma qué quería decir. Y entonces ella explicó. Que no era el final. Que solo era una pausa. Que quizás necesitaban alejarse para entender si aún tenía sentido. Escuchó en silencio. El café se enfrió. El pan quedó olvidado en la mesa. Y lo que debería haber sido una mañana normal se convirtió en el comienzo de algo que ninguno de los dos podía identificar. A partir de entonces, los días cambiaron. Había una inquietud en el aire, una sutil tensión entre las palabras. Lucas empezó a salir del trabajo más tarde. Elena empezó a acostarse más temprano, aunque no tenía sueño. Hablaban menos. Se tocaban menos. Y, al mismo tiempo, intentaban mantener una apariencia de normalidad. Los vecinos todavía los veían juntos en el garaje. Los amigos todavía los veían en las redes sociales. Pero lo cierto es que algo esencial se había dicho. Y no se puede deshacer lo que ya se ha dicho. Incluso sin tomar decisiones, la relación ya no era la misma. Porque una vez que se considera un final, aunque se disfrace de ruptura, algo muere allí. Sin embargo, incluso con todos estos cambios, no hubo resentimiento inmediato. Aún había respeto. Aún había afecto. Lo que faltaba era claridad. Lucas intentaba comprender si su súplica era un grito de auxilio o una confesión de rendición. Elena, a su vez, intentaba comprender lo que sentía, pero todo era confuso. Ella no quería lastimarlo. Y él no quería atraparla. Fue en este frágil equilibrio que la rutina continuó. En silencio, ambos esperaron a que el tiempo trajera respuestas. Y tal vez el tiempo lo haga. Pero las respuestas no siempre son las que nos gustaría escuchar. Cuando Elena propuso la separación, creía estar siendo madura, equilibrada y cuidadosa. No había pretendido lastimar a Lucas, pero en el fondo, sentía una urgencia que no podía identificar. Se sentía agotada, como si la vida se hubiera convertido en una secuencia de compromisos y repeticiones. Todavía amaba a Lucas, de eso estaba segura, pero era como si el amor se hubiera vuelto demasiado complaciente, como si ya no provocara los escalofríos, los silencios encantadores, los ojos brillantes de sorpresa. Quería comprender lo que había perdido dentro de sí misma, pensando que tal vez, al distanciarse, redescubriría no solo el significado de la relación, sino también a sí misma. No se trataba de estar con otra persona, pensó. Se trataba de redescubrir algo que ella misma había dejado atrás. Pero no todo lo que parece racional es en realidad justo. Y no todo deseo de reencuentro es tan inofensivo como parece. Lucas, en cambio, llevaba la propuesta como una herida abierta. No lo dijo en voz alta, pero la separación lo carcomía. Aunque la aceptó con aparente respeto, una tormenta silenciosa rugía en su interior. Luchó por seguir con su rutina, atendiendo a clientes, ocupándose de asuntos de la oficina, almorzando solo en silencio, volviendo a casa para encontrarse con el vacío de una habitación donde su risa ya no resonaba. No habló con nadie de lo que estaban pasando. Se lo guardaba todo en el pecho como quien esconde un grave accidente bajo la alfombra. Empezó a dormir menos,
a salir más. Intentó distraerse, a evitar pensamientos repetitivos. Pero el amor, cuando se hiere, no se calla. Y a veces, gritaba en los momentos más banales, al ver un cepillo de dientes que ella había olvidado, una taza en el lavabo, un libro con su dedicatoria en la primera página. Los días pasaron, y la separación, que se suponía sería temporal, empezó a tomar contornos vagos. Elena no daba señales claras de lo que quería. Sus mensajes eran educados, cordiales y sin emociones. Quedaron en verse para resolver la burocracia del apartamento y asuntos cotidianos, pero evitaron los verdaderos problemas, las preguntas profundas, los sentimientos que importaban. La primera vez que se vieron después de la separación temporal fue en un café. Llegaron puntuales, se saludaron con un beso en la mejilla y se sentaron como dos conocidos que comparten un pasado común pero ya no saben mucho del presente del otro. Lucas le preguntó cómo estaba, y ella respondió con una sonrisa practicada, apartando la mirada. Intentó mantener la conversación ligera, pero por dentro ardía en preguntas que no se atrevía a hacer. No quería parecer débil, necesitado. No quería suplicar por algo que ella misma había pospuesto. Elena se fue ese día con el corazón apesadumbrado. Verlo tan tranquilo la desconcertó. Esperaba alguna señal de celos, súplica o ira. Pero él estaba tranquilo, casi demasiado sereno. Y esta calma, que antes había sido una cualidad admirable, ahora la lastimaba. Porque dejaba claro que él podía seguir adelante sin ella. Y eso era precisamente lo que ella aún no sabía que podía hacer. Al mismo tiempo, afuera, había otra vida que llamaba su atención. Una vida donde no tenía que estar en pareja todo el tiempo, donde podía coquetear con posibilidades sin preocuparse por el impacto, donde podía sentirse deseada por nuevos ojos. Fue en este territorio ambiguo donde comenzó a perderse. No fue repentino ni planeado. Fue gradual. Un mensaje respondido con más entusiasmo. Un cumplido que la hizo sonreír. Una invitación aceptada por impulso. Un toque que no pudo evitar. Lucas sintió el cambio antes de siquiera darse cuenta. Lo notaba en el tono de sus mensajes, la falta de llamadas, la prisa con la que terminaba las conversaciones. Intuía que ya no solo intentaba comprender lo que sentía. Estaba experimentando algo más. E incluso sin pruebas, sin palabras, había algo en el que ya comprendía lo que estaba sucediendo. La intuición es cruel porque grita antes de la confirmación. Y era esta certeza silenciosa la que lo carcomía. Aún así, se mantuvo firme. Esperó a que ella hablara. Esperó a que fuera honesta. Porque, en el fondo, seguía creyendo en la persona que había conocido. Creía que tendría el coraje de afrontar las consecuencias. Pero los días pasaban y nada se decía. Solo la separación, cada vez más clara, cada vez más dolorosa. Esa semana, algo cambió. Lucas recibió un mensaje de un amigo en común preguntándole si estaba bien. Le pareció extraño. Respondió brevemente. El amigo dudó, pero luego le contó que había visto a Elena en un restaurante, acompañada por alguien. Dijo que no quería entrometerse, pero creía que debía saberlo. Lucas le dio las gracias. No dijo nada más. Pero lo que siguió fue un silencio devastador. Pasó la noche mirando al techo, repasando cada recuerdo, cada conversación, intentando localizar el momento exacto en que todo empezó a derrumbarse. No lloró. No gritó. Simplemente aceptó. Y a veces, esa aceptación duele más que cualquier reacción impulsiva. Por otro lado, Elena estaba confundida. Lo que había comenzado como un coqueteo inofensivo había adquirido un tono más intenso. Había alguien nuevo en su vida. Alguien que la hacía sentir vista de otra manera. Alguien que no la conocía de años de recuerdos, que no soportaba el peso de la vida cotidiana. Alguien que parecía ofrecerle la novedad que creía haber perdido. Pero junto con este encanto llegó la culpa. El recuerdo de Lucas se cernía como un espejo, reflejando todo lo que dejaba atrás. Y aunque decía estar confundida, aunque afirmaba que aún necesitaba entender lo que quería, ya estaba demasiado inmersa como para fingir que no pasaba nada. La traición, en ese momento, ya no era emocional.
Había cruzado la línea, y por mucho que intentara racionalizar, sabía lo que había hecho. Lucas, en cambio, no buscó confirmación. No confrontó. No exigió explicaciones. Simplemente se alejó. Con dignidad. Con el silencio de quien comprende que insistir sería una falta de respeto hacia sí mismo. Empezó a cambiar su rutina. Evitaba los lugares que frecuentaban juntos. Sacó las fotos del estante. Reorganizó los muebles. No como venganza, sino como un intento de reconstruirse. Se sentía roto, pero completo al mismo tiempo. Porque sabía que al no reaccionar agresivamente, estaba protegiendo lo que aún le quedaba de bien. Un mes después, lo buscó. Le dijo que necesitaba hablar. Se encontraron en el mismo café donde empezó todo. Elena llegó primero, con los ojos enrojecidos, las manos temblorosas y una expresión de arrepentimiento en el rostro. Lucas la saludó con calma, se sentó frente a ella y esperó a que hablara. Ella dudó. Se disculpó. Dijo que se había perdido. Que no sabía cómo había llegado allí. Que no quería hacerle daño. Y entonces, con la voz quebrada, confesó. Dijo que había estado con otra persona. Pensó que solo era una distracción, una búsqueda de sí misma, pero terminó cruzando una línea de la que no podía regresar. Lucas escuchó todo con la mirada fija. No la interrumpió. No la juzgó. Cuando ella terminó, simplemente respiró hondo, apartó la mirada un momento y respondió. Dijo que ya lo sabía. Que su intuición se lo había advertido mucho antes. Que no sentía rabia, sino dolor. Un dolor puro, sin gritos. Dijo que aún la respetaba como persona, pero que desde ese momento, algo entre ellos se había roto por completo. Que lo que sentía ya no era amor romántico. Era algo más. Tal vez compasión. Tal vez añoranza de lo que una vez fueron. Pero no había vuelta atrás. Y que no aceptaría vivir como un plan B. Ni por ella, ni por nadie. Elena lloró en silencio. Lucas finalmente se levantó, pagó la cuenta y se fue antes de que ella tuviera fuerzas para decir nada. Ese día, el viento soplaba más fuerte de lo habitual. Y había una extraña ligereza en su mirada, incluso con todo lo que acababa de oír. Porque a veces, saber la verdad libera más que duele. Pero lo que aún no sabía, era que este no era el último capítulo. Y que había algo más. Algo que, al salir a la luz, cambiaría incluso su perspectiva del pasado. Habían pasado 2 semanas desde la última vez que se vieron. Tras aquella conversación en el café, donde Elena le confesó lo que Lucas ya sabía, el silencio volvió a llenar los espacios que antes estaban llenos de palabras de cariño. Continuó su rutina con más tranquilidad de la que esperaba. Ya no había más anticipación, ni más espera, ni más preguntas sin respuesta. El dolor estaba ahí, por supuesto, pero ya no era un dolor que le impidiera avanzar. Era un dolor que le enseñaba. Y en este solitario proceso de aprendizaje, empezó a recuperar partes de sí mismo que se habían borrado con los años. Las mañanas recobraban su propósito, las tardes traían una especie de paz silenciosa y las noches ya no estaban atormentadas por las dudas. Era como si, al aceptar que lo habían traicionado, hubiera recuperado el derecho a mirar hacia adelante. No como alguien que niega el pasado, sino como alguien que se niega a vivir encadenado a él. Elena, por otro lado, estaba inmersa en un doloroso proceso de reconstrucción interior. Tras la confesión, esperaba que Lucas explotara, gritara, la odiara. Pero él simplemente se alejó. Y fue precisamente esta reacción madura y silenciosa la que la destrozó. Porque aún albergaba la fantasía de que sería perdonada a cambio, de que su historia era lo suficientemente fuerte como para soportar este desvío. Pero no fue así. Y con cada día, su ausencia se hacía más intensa en ella que la presencia de cualquier otra persona. La otra persona, aquel que parecía ofrecer frescura, novedad, un mundo diferente, ya no ocupaba el espacio que una vez le pareció tan prometedor. De hecho, nunca lo hizo realmente. Era solo una vía de escape. Un alivio momentáneo de una inquietud que Elena no podía identificar.
Y ahora, al contemplar lo que había perdido, sentía el peso de todo lo que había destruido sin darse cuenta. Fue entonces cuando decidió volver a verlo. No por el deseo de volver juntos, sino por la necesidad de cerrar el ciclo con dignidad. Quería al menos demostrar que había aprendido. Que por fin comprendía la profundidad de su error. Que estaba en paz con su decisión de seguir adelante sin ella. Y tal vez, en el fondo, aún albergaba una vaga esperanza de mantener algún tipo de vínculo. Se encontraron en un parque tranquilo, en una tarde nublada. Lucas llegó con la misma serenidad que había mostrado últimamente. Su rostro reflejaba un cansancio sincero, pero también una extraña ligereza. Se sentaron en un banco de madera, uno al lado del otro, con la distancia física y simbólica de quienes ya no pertenecen. Elena respiró hondo antes de hablar. Dijo que no esperaba nada. Que no quería volver. Que solo necesitaba decirle que lo respetaba. Que ahora comprendía la profundidad del amor que me había ofrecido. Y que lamentaba no haberlo podido satisfacer. Lucas escuchó atentamente. Le agradeció sus palabras. Dijo que ya la había perdonado. Que no le guardaba rencor. Que había formado parte de su vida, y eso nunca se desvanece. Que el amor no muere con el dolor, solo cambia de forma. Y que el sentimiento que ahora sentía era gratitud. Gratitud por todo lo vivido, e incluso por el final. Porque el final lo había devuelto a sí mismo. Sus palabras entraron en Elena como un soplo frío. Era todo lo que necesitaba oír y, al mismo tiempo, todo lo que más le dolía. Porque allí, en ese momento, lo supo con certeza, él la había amado como pocos hombres son capaces de amar. Y ella lo había destruido por miedo, por vanidad, por impulso. Se hizo el silencio por unos segundos. Los ojos de Elena estaban llorosos. Lucas miraba al horizonte, como si ya caminara en otra dirección, aunque él estuviera allí. Y entonces, por impulso, Elena hizo algo inesperado. Dijo que había algo más. Algo que no se había atrevido a decir antes. Algo que no se refería a la traición en sí, sino a cómo sucedió todo. Lucas se giró lentamente, aún tranquilo, pero con la mirada atenta. Elena dudó. Tenía un nudo en la garganta. Le sudaban las manos. Y entonces empezó a hablar, en un susurro. Dijo que el otro hombre, con el que había estado involucrada, no era un desconocido cualquiera. Era alguien cercano. Muy cercano. Lucas frunció el ceño confundido, buscando en sus recuerdos algo que encajara con la información que estaba a punto de llegar. Y entonces Elena pronunció el nombre. Era el nombre de un compañero de trabajo de Lucas. Un arquitecto con quien había compartido proyectos importantes, almuerzos informales y conversaciones sinceras. Un hombre que había frecuentado su casa. Que se había sentado en el porche bebiendo vino. Que conocía su historia con Elena. Que había elogiado a la pareja públicamente. La revelación fue como un puñetazo en el estómago. No por la intensidad de la traición física, sino por la profundidad de la violación de la confianza. No se trataba solo de ella. Se trataba de las múltiples traiciones, del sentimiento de haber sido ridiculizado sin saberlo. De haber confiado en alguien que estaba dispuesto a apuñalarlo en la cara. Lucas no respondió de inmediato. Cerró los ojos unos segundos. Su cuerpo se tensó. Su respiración se volvió más pesada. Elena intentó justificarse. Dijo que no fue planeado, que sucedió cuando estaba frágil, confundida, perdida. Que el hombre en cuestión se había acercado a ella con supuesta empatía, diciendo que comprendía su difícil momento, ofreciéndole un hombro amistoso. Y que, cuando se dio cuenta, ya estaba involucrada. Pero ninguna excusa podía suavizar lo dicho. Porque no se trataba solo de infidelidad. Se trataba de deslealtad. De la ruptura de todos los pactos, los de amor, los de amistad, los de respeto. Lucas se levantó, dio unos pasos y se llevó las manos a la cabeza. No gritaba. No lloraba. Era como si intentara comprender cómo pudo no haberlo notado. Cómo pudo haber sido tan ciego a señales que ahora parecían obvias. Elena permaneció sentada, con el rostro abatido,
esperando su reacción como si se rindiera a una sentencia. Y cuando finalmente se giró, había algo en los ojos de Lucas que nunca antes había visto, una mezcla de profunda tristeza y una indiferencia que dolía más que cualquier furia. Dijo que ahora lo entendía todo. Entendía los silencios, las distancias, la prisa con la que ella interrumpía sus encuentros. Dijo que la traición ya había dolido, pero saber que venía de un hombre en quien confiaba era un dolor diferente. Un dolor que cortaba profundamente, como si la realidad hubiera sido arrancada de su lugar. Ella intentó acercarse, pero él retrocedió. Dijo que no quería oír más explicaciones. Que todo lo que necesitaba saber ya se había dicho. Que ese nombre, ahora, era el final de la historia. Y que, aunque había perdonado la traición, no podía perdonar la humillación de haber sido engañado por dos de los pilares de su vida. Dijo que ya no había espacio para los recuerdos, ni para la amistad, ni para los reencuentros. Que ella podía seguir adelante con su vida como quisiera. Pero él necesitaba borrar todo lo que lo conectaba con eso. Y entonces, por primera vez desde que todo empezó, Elena lloró de verdad. Lágrimas incontrolables. Un llanto de pérdida definitiva. Porque allí, en ese momento, supo que, aunque había sido perdonada, había perdido al hombre que más la amaba. Y que no habría una segunda oportunidad. Lucas se alejó sin mirar atrás. Salió del parque con paso firme, pero con el corazón roto. No era ira. Era dolor. Un dolor silencioso, por algo que había muerto sin previo aviso. Algo que creía sólido, verdadero, seguro. Y ahora, sabiendo quién había estado a su lado, todo tenía más sentido. Pero ese tipo de significado no consuela. Solo duele. Aquella tarde, Elena se sentó sola en el banco de madera. El cielo empezó a oscurecerse lentamente. Y allí, envuelta en los recuerdos de lo que había destruido, empezó a comprender que el amor verdadero, herido por la traición y una profunda deslealtad, no renace. Simplemente se transforma en un recuerdo. Y que no todo perdón allana el camino a la reconciliación. Algunos simplemente dan un final digno a la historia. Pero incluso con todo esto dicho, algo aún permanecía, algo que ella nunca imaginó que él descubriría. Y que, cuando saliera a la luz, demostraría que no todo el dolor ya se había sentido. Habían pasado 2 meses desde aquella tarde en el parque. La reunión que Elena había creído sería una oportunidad para concluir honestamente las cosas se había convertido en un abismo definitivo. Lucas había desaparecido por completo. Cambió su número de celular, borró sus cuentas de redes sociales y, según amigos en común, había cerrado su oficina indefinidamente. La única información concreta que Elena tenía era que se había ido del pueblo, quizás temporalmente, quizás para siempre. Su ausencia, esta vez, fue total. No había rastros, ni puentes, ni señales. Y, extrañamente, eso era lo que más le dolía. Porque, incluso después de todo, aún albergaba la ilusión de que, con el tiempo, podrían forjar una amistad, mantener algún vínculo. Pero lo que ella le había dado, la traición, el nombre, la humillación, era demasiado grande para transformarse en otra cosa. Era un dolor que no se podía reconstruir. Elena intentó seguir adelante. Descartó recuerdos físicos, evitó los lugares que frecuentaban juntos y se sumergió en el trabajo con una intensidad casi autodestructiva. Pero el insomnio regresó y las pesadillas volvieron. En algunas, Lucas la miraba con ojos vacíos, como si nunca se hubieran amado. En otras, simplemente se alejaba mientras ella gritaba su nombre, sin voz. En esas noches solitarias, comprendió la profundidad del amor que había desperdiciado. Intentó hablar con el hombre con el que se había involucrado, el supuesto amigo de Lucas, pero solo oyó frialdad y distancia. Nunca tuvo la verdadera intención de estar con ella. De hecho, después de que se revelara la aventura, también dejó su trabajo con Lucas y, desde entonces, desapareció del radar. Fue en ese momento que Elena comprendió, nada de lo que había experimentado con ese hombre tenía profundidad. Era una fantasía, un delirio. Algo nacido de la necesidad y agonizante de la culpa. Mientras tanto, Lucas vivió su exilio con disciplina. Se refugió en casa de sus abuelos fallecidos, en el campo. Una casa vieja, sin internet,
con ventanas altas y un porche que daba a un campo abierto. Pasó semanas en silencio, comiendo lo que cocinaba, leyendo libros viejos, reorganizando mentalmente los fragmentos de lo que quedaba de sí mismo. Ya no buscaba respuestas. Simplemente intentaba respirar sin peso. Hasta que un día, caminando por un sendero cercano, vio a una mujer sentada bajo un árbol, leyendo un libro. Había algo en la escena que lo paralizó por un momento. La sencillez del momento, la tranquilidad del gesto. Ella lo miró y sonrió. Una sonrisa honesta, ligera, involuntaria. Él simplemente saludó y la siguió. Pero ese día, por primera vez desde entonces, durmió sin dolor en el pecho. Con el tiempo, ambos se reencontraron por el mismo camino. Primero con saludos distantes, luego con una charla informal. Se llamaba Laura, una doctora que había decidido tomarse un año sabático tras la muerte de su padre. Vivía temporalmente en casa de sus tíos, cerca de allí. Era práctica, directa y tenía un sorprendente sentido del humor. Hablaba con la mirada, escuchaba atentamente y reía con facilidad. Lucas se sentía extraño a su lado. No por su presencia en sí, sino porque, con ella, el pasado no gritaba. Era como si ella no supiera nada, como si él no fuera una historia mal contada, como si aún fuera solo un hombre. Y eso era liberador. Los paseos se volvieron rutinarios. Compartieron historias, acercándose silenciosamente. Lucas no le contó todo de inmediato. Le dijo que había terminado una relación difícil y que estaba allí para reconstruirla. Laura no le pidió más de lo que él ofrecía. Respetaba su tiempo. Y precisamente por eso empezó a confiar en ella. Empezó a permitir, poco a poco, que el dolor diera paso a algo más. No era pasión desbordante, ni evasión. Era ligereza. Era respeto. Era la construcción de un afecto diferente. Uno que no requería prisas ni promesas. Y dentro de eso, empezó a sentirse completo de nuevo. Por otro lado, Elena aún albergaba la sensación de, ¿y si? Intentaba convencerse de que todo estaba bien, pero no era así. Hasta que una mañana, al abrir el viejo correo electrónico que aún usaba para asuntos personales, encontró un mensaje de Lucas. El asunto simplemente decía, sobre ese día. El cuerpo del mensaje era breve. Decía que necesitaba aclarar algo. Que, incluso después del perdón, había una conversación pendiente. Que si quería entender, él estaría en una dirección específica el sábado a las 5 de la tarde. Firmó con su nombre completo. Eso era todo. Elena dudó, pero fue. Llegó al lugar, una librería pequeña y encantadora con un salón de eventos al fondo. Al entrar, reconoció el olor a café, los muebles de madera, el tipo de lugar que Lucas frecuentaba. Había poca gente en la sala. Sobre la mesa había una pancarta, lanzamiento de libro, cuando el amor pide silencio. Y allí, junto a una pila de ejemplares, estaba Lucas. Más delgado, con el pelo un poco más largo, la mirada fija. Ella se quedó paralizada. Él la vio y la saludó discretamente. Esperó a que todos se acomodaran y luego comenzó a hablar. Ella les agradeció su presencia, explicando brevemente que el libro era una obra de ficción inspirada en experiencias personales, sobre el amor, la pérdida y los nuevos comienzos. Dijo que lo había escrito para sí misma, pero que tal vez, de alguna manera, sus palabras encontrarían otros corazones rotos. Tras su discurso, comenzó la firma de libros. Cuando Elena se acercó, él simplemente le entregó el libro, con una dedicatoria preescrita. No dijo nada. Ella se fue con el corazón acelerado. Leyó el libro en 2 días. Y al final, un capítulo oculto, sin numerar, contenía la confesión que no había dicho en el parque. La verdad que se había guardado hasta ese momento. Lucas reveló que descubrió la traición incluso antes de que Elena se lo contara. Se enteró por un tercero. Pero lo que nunca le reveló fue que, al enterarse, fue con el hombre y lo confrontó. Y en ese encuentro, el otro hombre le confesó todo, y más. Confesó que se había acercado a ella no por amor, sino por venganza. Que siempre había envidiado la vida de Lucas, su talento, su relación, su carácter. Que nunca soportó ser solo el compañero.
Que disfrutaba destruyendo eso. Que su relación con Elena era un juego. Y que, más tarde, perdió el interés. Lucas guardó este secreto porque, en aquel momento, comprendió que revelárselo no cambiaría nada. El dolor que sentía ya era suficiente. Y que, quizás, vivir con esta duda formaba parte de su camino. Pero ahora, con todo superado, decidió escribir. Porque las palabras, al final, liberan. El capítulo final no trataba sobre el dolor. Trataba sobre la liberación. Y, en la última frase, escribió, perdonar no es olvidar, es elegir no cargar con las consecuencias. Elegí soltar. Y, finalmente, soy libre. Elena cerró el libro con manos temblorosas. Las lágrimas brotaron sin querer. Porque ahora todo tenía sentido. Él lo había sabido desde el principio. Lo había visto todo. Y, sin embargo, la había perdonado. No con palabras bonitas, sino con silencio, con distancia, con dignidad. Y ahora, con ese libro, la había liberado de la culpa. Pero no del dolor. Porque el verdadero perdón también duele. Porque es definitivo. Porque llega cuando no hay vuelta atrás. Y por fin lo entendió, el amor que no se protege, está perdido. Y a veces, ninguna historia puede arreglar eso. En el campo, junto a Laura, Lucas sonreía al atardecer. Llevaba en el corazón un pasado vivido, un presente apacible y un futuro que ya no requería respuestas. Solo presencia. Y quizás eso era lo que significaba el amor, lo que queda después de que todo termina. A la mañana siguiente de leer el libro, Elena despertó con la cara aún hinchada por el llanto de la noche anterior. La dedicación de Lucas persistía en su mente, al igual que cada palabra de ese último capítulo oculto, que sirvió casi como una confesión final, un último gesto de generosidad. Se levantó lentamente, con el cuerpo pesado, como si todo lo vivido hasta entonces hubiera dejado huella no solo en su alma, sino también en su carne. Caminó por la casa silenciosa, observando los espacios llenos de recuerdos que ya no tenían sonido, y se dio cuenta de que, por primera vez, estaba sola con un traje. Ya no había dudas, ni expectativas, ni espacio para la redención romántica. Y era esta certeza la que la hundía en un vacío existencial difícil de traducir. El tiempo había pasado, las consecuencias habían llegado y, por mucho que lo intentara, tendría que lidiar con la versión de sí misma que causaba todo esto. Ya no había lugar para acusaciones. El dilema ahora no era entre lo correcto y lo incorrecto, sino entre cargar con la culpa o transformarla en algo útil. Durante los días siguientes, Elena decidió no buscar a Lucas. Comprendió que ese libro, esa verdad escrita con tanta madurez, había sido su última palabra. Cualquier gesto más allá de eso sería egoísta. Intentó concentrarse en el trabajo, en los compromisos diarios, en retomar algo parecido a la rutina, pero todo le parecía demasiado pequeño. El aula, antes tan vibrante, ahora parecía llena de ruidos que ya no sabía cómo oír. Las reuniones con colegas se volvieron menos frecuentes. Él pasaba más tiempo en silencio, anotando pensamientos dispersos en cuadernos que no mostraba a nadie. Uno de ellos se convirtió casi en una confesión. Escribió sobre decisiones, sobre el impacto que tenemos en la vida de las personas cuando actuamos por impulso, sobre cómo nuestra verdad momentánea puede convertirse en la herida permanente de alguien. Poco a poco, comenzó a comprender que el error que había cometido no era solo traicionar una relación, sino traicionar la confianza de alguien que se había entregado por completo. Fue esta violación de la confianza lo que le impidió seguir adelante. Y eso también fue lo que la desafió a encontrar un nuevo tipo de redención, no para los demás, sino para ella misma. Lucas, por su parte, continuó su vida lenta pero firmemente. El libro había cobrado impulso de forma natural. Lectores anónimos comenzaron a enviar mensajes, diciendo que se reconocían en esas páginas, que comprendían mejor su propio dolor a través de sus palabras. Nunca pretendió ser escritor, pero allí encontró una forma legítima de expresión. Laura, cada vez más presente, lo acompañó con naturalidad, sin exigirle más de lo que podía dar, pero también sin esconderse. Poco a poco, entró en su vida no como un reemplazo, sino como una continuación. Aportó una serenidad que contrastaba con todo lo que había experimentado antes.
Con ella, Lucas experimentó una paz que no provenía de la euforia, sino de la comprensión. Era, en cierto modo, lo opuesto a la inquietud que provocaba Elena. Era estable, honesta y ofrecía un tipo de amor que no necesitaba ser demostrado constantemente. No había comparaciones. Solo nuevos caminos. Una tarde, sentado en el porche de la casa donde ahora vivía, Lucas recibió una caja por correo. No tenía remitente. Dentro, encontró un sobre con un cuaderno de tapa negra. Era el diario de Elena, o al menos una parte. Adjunto había una breve carta manuscrita. Decía que no esperaba que él la leyera, pero que necesitaba contarle esa versión de la historia, la suya, no para justificarse, sino para hacerle saber que el amor que sentía por él era real, aunque lo hubiera destruido con sus propias manos. También decía que el cuaderno era lo último que le quedaba para dejarlo, y que a partir de entonces seguiría su propio camino, sin esperar más respuestas. Lucas dudó en abrirlo. Dejó el cuaderno sobre la mesa, salió a caminar y pensó. Solo al anochecer decidió afrontarlo. Lo leyó todo de golpe, de golpe. Sus palabras eran crudas, dolorosas, honestas. En muchos pasajes, no pidió perdón, simplemente expuso la profundidad de su experiencia, su tormento interior, sus frustrados intentos de encontrarse a sí misma en medio de una vida que sentía que ya no le pertenecía. También confesó que, al involucrarse con otra persona, no buscaba destruir su amor, sino escapar de sí misma. Y que se dio cuenta de esto demasiado tarde. Al terminar de leer, Lucas sintió un nudo en la garganta, pero no lloró. Ya no sentía dolor, solo una tristeza serena, como ver caer las últimas hojas de un árbol en otoño. Y allí, sentado con ese diario en las manos, supe que estaba listo. Listo para cerrar el ciclo con dignidad. Para dejar a Elena en el lugar que ahora ocupaba, el del pasado. No con resentimiento, sino con respeto por lo que fue, y con la conciencia de que lo que ahora es jamás podría reconstruirse. En los días siguientes, Lucas volvió a escribir. No un libro, sino cartas. Textos breves que podrían convertirse en otro proyecto, o quizás nunca publicarse. Pero necesitaba escribir. Porque así fue como se encontró a sí mismo. Elena, por su parte, había tomado una decisión. Se mudó a otra ciudad. Buscó una nueva escuela, un nuevo barrio, un nuevo ritmo. No como una vía de escape, sino como un nuevo comienzo. Sabía que nunca borraría lo vivido, pero quería construir algo nuevo, sobre una base más honesta. Empezó a dar conferencias sobre literatura y emociones humanas, hablando del arrepentimiento, de las decisiones, de las narrativas que nos contamos para justificar nuestros errores. Nunca usó nombres, nunca citó su propia historia directamente, pero quienes la escuchaban sabían que esas palabras nacían de una experiencia real. Así fue como empezó a transformar el dolor en un puente. Y, aunque nunca se sintió completamente redimida, encontró un propósito para la culpa: enseñar, advertir, hacernos reflexionar. Años después, en un evento literario, Lucas fue invitado a un debate con otros autores sobre el poder de las palabras en la sanación. Aceptó. Habló con autoridad, madurez, sin dramatismo. Al final, durante el cóctel, se acercó una mujer. Era Elena. Más delgada, con el pelo más corto, una mirada serena. Se saludaron con un abrazo breve y respetuoso. Charlaron unos minutos. Nada del pasado. Hablaron de sus proyectos, de sus nuevos rumbos, de los libros que habían leído recientemente. Fue una conversación ligera y madura, casi como la que tendrían dos viejos conocidos tras mucho tiempo sin verse. Antes de despedirse, ella le dijo que había leído su nueva colección de cartas. Que había llorado por una de ellas. Él sonrió, le dio las gracias y le dijo que siempre había sido una buena lectora. Y entonces, con un simple gesto, le dijo que se alegraba por él. Que le alegraba verlo bien. Él le dio las gracias, y eso fue todo. Al salir, Lucas encontró a Laura afuera, esperándola en el coche. Subió, le besó la mano y se marchó. En ese momento, sintió un alivio genuino. No por haber visto a Elena, sino porque la había visto libre. Que todo aquello, ahora, era un recuerdo. Ya no había espinas, ni deudas emocionales. Solo historias.
Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía amar sin miedo. Que podía entregarse de nuevo, con confianza. Y que, sobre todo, se había convertido en mejor hombre, no por el dolor, sino a pesar de él. Lo que quedaba ahora era el último paso, el silencio definitivo entre lo que había sido y lo que vendría. Y sabía que, cuando este silencio fuera plenamente aceptado, el amor finalmente habría completado su ciclo. El encuentro casual en el evento literario había sido como el eco final de una historia que ya no necesitaba ser contada. Ambos sabían, aunque no lo dijeran, que este breve reencuentro no pedía nada más que lo que se les daba, respeto. Y, sin embargo, en el alma de Elena, algo resonaba. No era esperanza, ni arrepentimiento por lo ya sellado. Era una especie de nostalgia silenciosa, casi un lamento maduro por lo que nunca volvería a ser, pero que ahora, por fin, podía recordarse sin el dolor crudo. Y por eso, en los días siguientes, volvió a escribir. No sobre el amor perdido, sino sobre el amor como idea, como construcción, como elección diaria, y sobre cómo el miedo a perderse a uno mismo puede hacernos perder a quienes más amamos. Una de esas noches, sola en el balcón de su nuevo apartamento, contemplando la ciudad como si buscara señales, abrió su portátil y escribió una frase que más tarde se convertiría en el inicio de su primera columna publicada: algunos amores mueren no porque terminan, sino porque alguien dudó demasiado tiempo. Lucas, por otro lado, se encontraba ahora en una etapa diferente de su vida. Su relación con Laura se había convertido en una presencia firme pero serena. No había promesas constantes, declaraciones grandilocuentes ni la necesidad de demostrar sus sentimientos. Era algo construido sobre la decisión diaria de estar presente. Tras una firma de ejemplares de su nuevo libro, lo invitaron a impartir un curso sobre narrativa e identidad en una universidad local. Aceptó la invitación más por curiosidad que por ambición. Con el tiempo, descubrió la alegría de enseñar. En compartir su experiencia no como un manual, sino como punto de partida para debates sobre la verdad, la mentira, el dolor y la reconstrucción. Una de sus alumnas se le acercó al final de una clase y le dijo, con lágrimas en los ojos, que una de las cartas de su libro la había ayudado a perdonar a su padre, quien nunca regresó. Él simplemente sonrió y respondió: a veces, lo que nos salva es saber que no estamos solos en nuestro dolor. Y ella, con un tímido saludo, se marchó. Fue en esos momentos que Lucas comprendió el valor de las heridas curadas: sirven no para recordarnos lo que sufrimos, sino lo que fuimos capaces de superar. Con el paso de los meses, la vida empezó a asentarse en lugares donde antes había habido restos. Laura y Lucas decidieron vivir juntos en una pequeña casa con huerto en la parte trasera y amplios ventanales. Era un hogar sin fantasmas, sin bagajes ocultos. Las paredes estaban pintadas de tonos cálidos, y el salón estaba lleno de libros, plantas y conversaciones. Una tarde cualquiera, después de una cena sencilla, Laura le preguntó si aún pensaba en Elena. Él no lo dudó. Dijo que sí, a veces, pero no con dolor. Con respeto. Y con gratitud. Porque, según él, fue la caída la que lo obligó a crecer. Fue el abandono el que lo empujó hacia adentro. Y fue en esa cruda soledad donde descubrió la fuerza que nunca habría tenido si no lo hubieran dejado atrás. Laura simplemente le apretó la mano y dijo: entonces te dio más de lo que te quitó. Y él asintió en silencio. Mientras tanto, Elena se enfrentaba a un nuevo dilema. Un editor de una revista literaria había leído sus crónicas y le había propuesto un libro. Se sintió halagada, pero dudó. No porque dudara de su escritura, sino porque aún no sabía si podría plasmar lo vivido en una narrativa. Sabía que, al ponerlo en palabras, recuperaría no solo los hechos, sino también los sentimientos, las debilidades, las contradicciones que aún la atormentaban. Durante días, consideró negarse. Pero entonces recordó su última conversación con Lucas, su mirada clara, su sonrisa sincera, y comprendió que contar su historia, incluso sin nombres, también podía ser un gesto de liberación. No solo para ella, sino para otros que, como ella, se habían perdido en malas decisiones. Empezó a escribir con una honestidad brutal, sin escatimar ningún rasgo de sí misma. Habló del miedo, el ego, la vanidad y de cómo la ausencia de diálogo puede ser tan destructiva como una traición explícita. El libro tomó forma como un espejo desnudo. Y,
curiosamente, mientras escribía, se dio cuenta de que el perdón de Lucas era solo una parte del proceso. ¿Ella todavía necesitaba perdonarse a sí misma? Cuando terminó el libro, Elena decidió que la presentación sería discreta. Sin propaganda, sin exageraciones. Era un libro sobre el dolor íntimo, y por eso mismo, merecía un espacio privado. El día de la presentación, estaba nerviosa pero segura. Vestía con sencillez, como si quisiera que sus palabras hablaran más que su apariencia. Aparecieron muchos lectores desconocidos. Otros, conocidos de viejos caminos. Y, entre ellos, Laura. Sí, fue ella quien apareció en la fila, sosteniendo el libro con ambas manos. Sonrió levemente y dijo, pensé que deberías leerlo. Elena tragó saliva, asintió, lo firmó con un breve mensaje y la miró a los ojos durante unos segundos. Laura, antes de irse, dijo, tienes coraje. Eso solo te libera. Elena se quedó allí unos segundos, sin saber si agradecerle o llorar. Pero no hizo ninguna de las dos cosas. Simplemente le devolvió la sonrisa. Y eso fue suficiente. Esa noche, Elena caminó sola hasta un banco en la plaza cercana. El viento soplaba suavemente, los árboles se mecían como susurrando antiguas verdades. Cerró los ojos unos minutos y comprendió, quizá por primera vez, que amar a alguien no garantiza un lugar en su corazón para siempre. Que el amor no está protegido de las fallas humanas. Y que, sí, algunas pérdidas son permanentes, pero no por falta de amor, sino por un exceso de verdad. Recordar a Lucas ya no le pesaba. Ahora sentía una especie de ternura. Una madura aceptación del final. Una gratitud sin posesión. Porque el amor que había sentido, aunque traicionado por sus acciones, era real. Y eso, al menos, era un consuelo. Lucas leyó el libro semanas después. Laura lo había dejado en la estantería, marcando la primera página. Leyó despacio, respetando los espacios entre frases, los silencios entre confesiones. Reconoció allí partes de su propia historia. Y otras, las descubrió por primera vez. Al cerrar el libro, no sintió ni rabia ni sorpresa. Solo un discreto orgullo al saber que, aunque él había sido el herido, no había sido el destructor. Y este conocimiento lo llenó de plenitud. Con el tiempo, dejó el ejemplar en una caja, junto con viejas cartas, fotos y papeles que guardaba por costumbre. Lo enterró todo en un rincón del jardín, plantó un retoño encima y nunca regresó. Fue su rito de paso. Una forma de sellar todo lo que había sido, sin negarlo, pero también sin cargar con él. La vida continuó. Elena publicó 2 libros más y comenzó a viajar, dando conferencias sobre relaciones, decisiones y redención. Se convirtió en una voz importante en los círculos que discutían la ética emocional. Nunca más volvió a involucrarse con el hombre que causó la ruptura. Había desaparecido del mapa, y esa era la menor de sus preocupaciones. Lucas, en cambio, comenzó a escribir menos, pero a vivir más. Se dedicó a su hogar, a sus amigos y a la vida que construyó con Laura. Planeaban tener hijos, viajar y, a veces, hablaban de abrir un retiro para personas que experimentaban duelo emocional. Era el tipo de plan nacido del amor maduro, del amor que busca no solo el romance, sino un impacto real en el mundo. Y entonces, una tarde cualquiera, sus caminos se cruzaron de nuevo. Un evento benéfico, una conversación informal, y allí estaban, Lucas, con Laura a su lado, y Elena, ahora acompañada por una colega escritora. Intercambiaron saludos, una breve sonrisa y un último saludo. Eso fue todo. Pero en ese simple gesto yacía el símbolo de un ciclo que terminó con respeto, dignidad y aprendizaje. La vida no los reunió. Pero les enseñó a ambos que el amor, incluso cuando termina, deja frutos. Y que estos frutos, cuando se riegan con conciencia, no se pudren, florecen en nuevas historias, en nuevas versiones de sí mismos, donde la culpa ya no es una constante, sino la raíz de algo más profundo. Y ahora, por fin, estaban listos para el final. No el fin del dolor, sino el comienzo definitivo de la paz. Los meses se convirtieron en años, y lo que una vez fue un recuerdo doloroso se consolidó gradualmente como parte de la historia de cada persona. No como una herida abierta,
sino como una cicatriz hermética, de esas que solo duelen cuando alguien intenta reabrirla. El tiempo había transcurrido sin pedir permiso, arrastrando consigo las versiones pasadas de personajes que una vez se amaron intensamente, se perdieron por imprudencia y ahora caminaban en direcciones diferentes, guiados por verdades que solo se revelan cuando el silencio se vuelve más elocuente que cualquier justificación. Y el tiempo, siempre sabio e inevitable, se encargó de entregar a cada persona lo que le correspondía por derecho, por consecuencia y, sobre todo, por elección. Elena continuó forjando sólidamente su carrera literaria. Sus libros, repletos de reflexiones íntimas, ganaron espacio en las estanterías y en la mente de los lectores que buscaban respuestas donde antes solo había confusión. Se convirtió en un nombre respetado en círculos que exploraban las relaciones humanas, la ética emocional y las complejidades del amor moderno. Pero a pesar de este reconocimiento, su vida personal permaneció contenida, sin grandes compromisos, sin pasiones explosivas. Surgieron algunas relaciones, es cierto, pero ninguna duró mucho. Parecía llevar dentro una calma que, a veces, se confundía con soledad. No era una soledad desesperada, sino una especie de vacío maduro, donde ella misma era su mejor compañera y, al mismo tiempo, su mayor exigencia. Ya no buscaba refugio en nadie, pero tampoco permitía que nadie la invadiera por completo. Era como si, en el fondo, aún tuviera una deuda con el pasado, no por falta de perdón, sino por una deuda que no se paga con disculpas, sino con renuncia. Y ella, en algún nivel, había aceptado que su castigo interno era precisamente eso, haber sido responsable de destruir el único amor que realmente podría haber durado. Lucas, a su vez, maduró como hombre y como ser humano. La vida con Laura fue serena y estable, sin incidentes, pero también sin interrupciones. Aprendieron a respetar el tiempo del otro, a establecer honestamente límites y deseos, y a comprender que el amor, cuando nace tras una tormenta, conlleva una conciencia que lo hace todo más cuidadoso. No se exigieron perfección el uno al otro, solo presencia. Y fue en esta presencia continua que decidieron dar un nuevo paso, la adopción. Laura, quien había enfrentado dificultades en embarazos anteriores, siempre soñó con ser madre. Y Lucas, quien una vez tuvo miedo de empezar de nuevo, ahora sentía que podía ofrecer un hogar seguro. La llegada de un hijo completó el ciclo. Trajo nueva vida al hogar, renovó sus sentidos y demostró que el amor, cuando es verdadero, no necesita provenir de la misma fuente para ser verdadero. Pero el momento más simbólico de este nuevo capítulo no fue la llegada de la niña en sí, sino lo que ella representaba. Lucas, al abrazarla por primera vez, comprendió que algo en su interior se había cerrado definitivamente. Ya no era el hombre traicionado, el hombre que perdió. Ahora era el hombre que reconstruía, que eligió perdonar, que supo partir con dignidad y que supo volver a amar con todo el corazón. Era el hombre que, a pesar de las cicatrices, no se endureció. Al contrario, se alivió. Y allí, con el pequeño cuerpo apoyado en su pecho, comprendió que algunas pérdidas son necesarias para que la vida tenga espacio para verdaderos comienzos. Elena lo perdió para siempre, sí, pero no porque se vengara ni porque la castigaran, lo perdió porque tardó en elegir. Y el amor que espera ser elegido a menudo se cansa, se silencia y finalmente se marcha. El hombre con el que Elena se involucró, el que cruzó la línea con plena conciencia del daño que causaría, desapareció de las narrativas de todos. No por casualidad, sino por las consecuencias. Era el tipo de persona que construía relaciones a medias, siempre jugando con la inestabilidad del otro. El tiempo lo borró. Y ni Elena ni Lucas volvieron a oír su nombre. No dejó recuerdo, ni presencia. Fue simplemente el catalizador de un final que ya se presagiaba entre las líneas de la duda. Su ausencia no fue un castigo, fue irrelevancia. Y quizás este sea el destino final de quienes actúan con egoísmo, volverse insignificantes en la memoria de quienes realmente importaban. Poco después, Elena vio por casualidad una entrevista con Lucas en una cadena nacional de televisión. Habló sobre el poder de la reconstrucción, sobre cómo el dolor puede ser la materia prima de algo nuevo, sobre cómo la literatura lo salvó en tiempos difíciles. Mencionó, en un momento dado, que el perdón no necesita recomponer lazos, sino cortar cadenas. Y que algunas personas nos enseñan a través del amor, otras a través de la pérdida. Ella escuchó en silencio, con una leve sonrisa melancólica en el rostro. Ya no había dolor, ya no había deseo.
Solo la certeza de que él había encontrado su lugar en el mundo. Y que, por mucho que hubiera seguido adelante, nunca volvería a amar a alguien con la misma intensidad que una vez desperdició. En el jardín de su nuevo hogar, junto a Laura y el niño que ahora era su hijo, Lucas armó un columpio colgado entre dos árboles. Ella se sentó en el porche con una taza de té, viéndolos jugar bajo el cielo dorado del atardecer. Era una escena común, pero para él, tenía todo el significado de un final que no se sentía como un final, sino como un nuevo comienzo. Y fue en ese momento que comprendió que la paz que sentía no era la ausencia de conflicto, sino el resultado de todo lo que eligió cargar y dejar atrás. El pasado, ahora, era solo un viejo libro en la estantería. Uno que ya no necesitaba releer. Y así, la historia llegó a su fin. Con dolor, sí. Pero con transformación. Con pérdidas irreversibles, pero también con profundas ganancias. Elena y Lucas nunca volvieron a ser quienes eran. Pero cada uno, a su manera, se convirtió en lo que necesitaba ser. Y quizás eso sea lo más importante. Porque algunas historias de amor no terminan en odio. Terminan en madurez. En aceptación. En la comprensión de que el amor verdadero requiere cariño y que, una vez dejado de lado, puede que nunca regrese. Ya sea que hayas llegado hasta aquí, con tristeza o en paz, comenta abajo qué te pareció esta historia. ¿Qué personaje te conmovió más? ¿Qué decisión entendiste y cuál jamás tomarías? Tu opinión es muy importante para nosotros. Y si aún no te has suscrito al canal, aprovecha, activa las notificaciones y mantente al tanto de más historias como esta, diseñadas para conmoverte y hacerte reflexionar. Esta historia fue un claro ejemplo de lo que la traición puede destruir. No solo destruye relaciones, sino también la confianza, los lazos familiares y las posibilidades futuras. El amor, una vez traicionado, nunca vuelve a ser el mismo. Y, a menudo, se pierde irreversiblemente. Piensa bien en tus decisiones. Piensa en quien te ama de verdad. Porque no siempre hay una segunda oportunidad. E incluso cuando hay perdón, no siempre hay reciprocidad. El canal no apoya, romantiza ni justifica ningún tipo de traición. Aquí creemos que la lealtad, el respeto y la verdad siguen siendo los pilares del amor verdadero. Hasta la próxima historia. Y recuerda, lo que le haces al corazón de alguien, regresa. Siempre regresa.